Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá, hoy es jueves, pareciera mentira, pero se nos ha ido la semana corriendo. Vamos a esperar a que se vayan conectando todos, ¿cómo están? Muy buenas. Acá tenemos hoy un invitado súper especial desde la Ciudad de México. A ver, creo que ya tenemos acá a Víctor González. Aquí está. A que nos acompañe. Yo quiero contarles que Víctor es... hola Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, tardes, bienvenido. hola, Este Anita, buenas grupo de tardes. mujeres sin límites te da la más cordial bienvenida. Víctor González nos acompaña desde la Ciudad de México. Así que para nosotros es un gran honor tenerte acá con nosotros. Hoy un caballero invitada a la Fundación Mujeres Sin Límites. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Anita, muchas gracias. No precisamente desde la Ciudad de México, de un punto muy cercano, de la zona metropolitana, pero bueno, prácticamente en la Ciudad de México. Bueno, pues Y para mí es un estoy honor a sus esta órdenes. hermana Muchas gracias. ciudad que la amamos tanto. Yo quiero contarles que Víctor es un experto en seguridad. Y yo conversaba con él y le decía que este era un tema que no habíamos abarcado. Ese es el live número 67. Nosotros hemos estado acompañándonos todos los días durante esta cuarentena que se extendió realmente. Acá la situación en el país fue muy duro, como nos golpeó este virus, sobre todo en la ciudad que nosotros vivimos. Y todos los días hemos tratado de traer contenidos que nos ayuden a esta situación que nosotros estamos viviendo. Y es así que cuando me hablaron del tema seguridad, me enganché muchísimo, porque si bien es cierto, es uno de los temas que nosotros debemos conocer. Vivimos en una ciudad de mucha inseguridad, donde hay muchos asaltos, donde hay un alto índice de robos, asaltos y situaciones que se presentan, porque la seguridad no solamente es quien te roba, quien te asalta, estamos hablando abarca mucho. ¿Y qué precauciones debemos tener los ciudadanos para poder tener esa seguridad? Sin tener y sin contar con la experticia que tú tienes hoy, el día de hoy, Víctor nos va a dar un amplio conocimiento y sobre todo los tips importantes que necesitamos saber como ciudadanos sobre seguridad para precautelar nuestra y la de nuestra familia. Víctor, bienvenido. Nuevamente, muchas gracias, Anita. Bueno, pues efectivamente la seguridad es un tema amplísimo, es un tema transversal. Es un tema que acompaña al hombre desde antes de la civilización, vaya. ¿Así? Y actualmente, pues la seguridad, siendo un tema transversal, ocupa temas tan amplios como la seguridad continental, la seguridad regional, la seguridad nacional, que es un poco más cercana a lo que conocemos, pero lo que nos interesa en este momento, pues es la seguridad pública y la seguridad personal. Así Eh, es. Como tal, la seguridad es un derecho que el Estado debe proveer, y que bueno, que se vale de programas, de estrategias, de instituciones que crea justamente para mm, cumplir esta obligación y este derecho que todos los ciudadanos tenemos en prácticamente todo el mundo. Eh, Se vale de la policía, es la herramienta con la que mayor contacto tenemos los ciudadanos. Y bueno, la policía, pues si bien tiene un montón de labores, que es cuidar el patrimonio, cuidar la vía pública, cuidar a las personas, pues no, nunca va a dar para proteger a toda la gente, desafortunadamente. Todos quisiéramos tener un policía en tu calle, afuera de tu casa, pero pues eso no es viable en ninguna sociedad prácticamente. Y No, bueno, no es la realidad que vivimos tampoco en mi país, eso es como imposible. claro, claro. Acá hay algo que se llama una seguridad de víctimas y testigos, que es cuando tú estás corriendo algún riesgo, no sé,
de algunas amenazas o situaciones que tú has vivido, o violencia inclusive, y te incluyen en un programa que se llama Víctimas y Testigos. En algún momento, por el trabajo de mi esposo, bueno, fuimos amenazados por un secuestro de uno de mis hijos, y el gobierno nos puso esta seguridad de víctimas y testigos, pero era como muy esporádica, o sea, realmente en la realidad eso no te protegía nada, o sea, venían una vez a la semana a ver usted cómo está y ponían visto y me hacían firmar. Eso no es realmente efectivo, o sea, toda la No, semana me pudieron haber matado. no, no, Dios lo permita. Pero además esa parte de seguridad es un tema muy avanzado. Digo, la seguridad en su primer plano tendríamos que hablar de lo que te mencionaba, la prevención, evitar los delitos. Pero bueno, el Estado también está encargado de procurar la justicia y de impartir justicia y luego de sancionarla. En el caso que tú me refieres, ya estábamos en los dos pasos siguientes, ¿no? En donde además de que fuiste víctima, pues requeriste de una seguridad que te dio proveer el Estado porque seguramente no hubo una sanción para quien cometió el delito que te aquejó. Entonces, en realidad hablamos eso también de niveles de violencia, de delincuencia, que desafortunadamente en nuestras sociedades pues han ido permeando. El ideal es que uno pudiera andar por la calle, ya no digamos en la casa, porque en la casa en teoría estamos seguros, pero andar por la calle con toda seguridad, sabiendo que el Estado, además de que la provee, ha creado condiciones en las que la mayor parte de los ciudadanos pueden dedicarse a una actividad lícita. Pero bueno, desafortunadamente, insisto, No es la realidad que vivimos, ¿no? no es la realidad que vivimos, así es, así es. Y bueno, bajo esa misma idea, finalmente el gobierno o el Estado, los estados, la policía, no, ya lo había mencionado, no necesariamente tiene la capacidad de procurar el bienestar de todos. Y entonces, pues ahí también el Estado se vale de programas y de acciones y de servicios que incluyen al ciudadano. Incluyen al ciudadano en diversos programas, ¿no? Esos depende del país, depende de la ciudad, depende del poblado, son aquellos que se implementan. Y por otro lado, pues obviamente los ciudadanos tenemos mucha de responsabilidad respecto de lo que a nuestra seguridad compete. Mm, la, la mayoría de la gente que sufre un delito, desafortunadamente, un delito común, vamos a hablar de delitos patrimoniales, ¿vale? Lo que nos duele a todos en el día a día, que es que te roben la cartera, que te roben el bolso, que te roben tu celular, que finalmente hoy es prácticamente lo más valioso que portamos, porque Claro, generalmente... te cogen y te arranchan. Sí, no, no. Y esa es la peor parte, ¿no? No me gusta referirme a ellos como delitos afortunados, pero bueno, hay delitos sin violencia en los que afortunadamente no te das cuenta que ya te robaron, ¿no? Claro, Que dentro de lo malo es lo lo más sano. medianamente... Pero tú sabes, Víctor, que es en todas partes del mundo. A mí me pasó una experiencia en París en el que estábamos con mi esposo haciendo una fila para entrar a un museo y en esa fila le sacaron una billetera sin que se dé cuenta, porque justo antes de hacer esa fila habíamos pagado el ticket. Hicimos la fila y quisimos tomar, nos moríamos de sed y la volvió a sacar y no la tenía y nunca sintió Nada. que se la extrayeron. Entonces son profesionales, profesionales, ¿no? En Entonces todos los países, ¿eh? este mal, en realidad, Víctor, está en todas partes del mundo. Tú Es correcto. hablaste de algo muy importante, que lo que nosotros deberíamos hacer es la prevención, Sí. prevenir. Entonces, a mí me saltan muchas preguntas a la mente y qué deberían hacer los gobiernos, porque no sé si tú coincides conmigo, pero realmente la pobreza de los países es lo que trae, la gente no tiene más que hacer, tiene que comer y roba. Mm,
No coincido tanto porque finalmente, bien dices también, las sociedades, incluso las más avanzadas, en todas hay delincuencia. Entonces, si bien tiene que ver el que los estados procuren el bienestar de su población, de los ciudadanos, pues también tiene que ver con una cuestión de decisiones, digamos que de libre albedrío respecto de qué tan fácil quieres conseguir ciertas cosas. Y hay quien toma el camino de lo lícito y hay quien se va por ser por entrar a lo ilegal, el robo particularmente, como el principio de las conductas delictivas. Hay otras que se dan incluso dentro de casa, pero esas podrían ser tema de otra conversación. Correcto. Ahora, por ejemplo, Queda pendiente. tú me decías en París, sí, efectivamente, en todos los países ocurre eso. Tiene que ver con que finalmente uno como turista, aunque parezca que no, se distingue. Además de que pues visita los lugares que son Claro. atractivos para la gente cuando está de visita. Alguna ocasión también tuve oportunidad de ir a París, de andar por ahí, por algunos lares, por aquel continente, y la recomendación en todos lados es cuide su cartera, cuide su bolso, tenga cuidado si se le acercan las bolitas, en fin, porque son muy hábiles, incluso trayéndolo en canguro, en estas bolsas a la cintura, te lo sacan los ladrones. Entonces, Increíble. tiene que ver con ser precavidos nosotros de nuestras cosas, que es a lo que creo que vamos a platicar un poquito más profundo, y tomar en cuenta en dónde estamos, por dónde nos movemos, qué hacemos, y siempre estar alerta, siempre estar alerta. Claro, entonces, como no está en nuestras manos tomar medidas públicas que nos permitan resolver ese problema, porque somos ciudadanos comunes y corrientes, nos toca tomar precauciones. Entonces, vamos a aprender hoy cuáles son esas precauciones que debemos tomar un ciudadano común y corriente con respecto a nuestra seguridad. Así es, así es. Eh, En criminología, no me voy a meter mucho al tema porque esto no es más bien una conversación, pero en criminología hay dos elementos que se conocen muy como la base para el estudio de los robos, de los delitos. Y es el iter criminis y el iter victimae. En términos coloquiales, no es otra cosa que el camino que sigue el delincuente para cometer su delito, su robo o lo que esté preparando. Y el iter victimae es el camino que sigue la víctima al encuentro de ese delincuente. Evidentemente, el delincuente prepara mentalmente todo lo que va a hacer. Él es me voy a permitir llamarle un cazador o un depredador. Él está estudiando a la gente a ver cuál es más susceptible de que él pueda robarlos. Y la víctima, el ciudadano, la persona, a veces no se da cuenta de ello, pero sale en actitud de víctima, justamente, con nervios, insegura, cabizbaja o preocupada, ensimismada, y eso lo hace más susceptible de ser una víctima. Entonces, mi primer consejo a la gente, a los ciudadanos, es que mantengan una seguridad respecto de su andar en la calle, en su vehículo o caminando, no importa. La cara levantada, que estén atentos, siempre estar atentos a tu alrededor. Tu entorno es muy importante y es mejor conocerlo. Entonces, la primera forma de evitar ser víctima es estar seguro de sí mismo y estar pendientes de tu entorno. Luego, una siguiente idea básica es el evitar rutinas. Cuando generalmente somos seres que tenemos la costumbre de hacer lo mismo todos los días, salir al trabajo, salir por la mañana, ir a las compras, recoger a los niños, o Coger la vaya, misma ruta todos los días. generalmente usamos siempre las mismas rutas y hacemos siempre lo mismo.
esa es la manera en la que un delincuente puede identificarte mejor, te estudia. Sabe por dónde vas a pasar, a qué hora, sabe a dónde vas a ir, qué centro comercial, en fin. Lo mejor es cambiar las rutas, cambiar los horarios en la medida de lo posible. Conocer las zonas por donde transitas, la zona de tu empleo, de tu casa, del colegio de los niños, en fin. Debes de conocer las zonas. En algunos estados, no estoy seguro si en todos, pero en algunos estados la misma policía o las instituciones de seguridad publican zonas de alto riesgo, o lo que se ha dado por llamar hotspots, zonas rojas. Entonces, uno debe de conocer esos puntos, preferentemente, estar enterados para evitarlos o pasar en estado de alerta o con precaución. En fin, evitar que seamos víctimas susceptibles de estos sujetos dedicados a la delincuencia. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, vamos muy bien, porque mira, todas las cosas que tú nos dices coinciden tanto con las cosas que realmente ocurren. Yo no sé si realmente todos los ciudadanos han vivido una experiencia de esta, pero cuando tú nos dices que nosotros debemos estar muy atentos, porque ¿qué es lo que pasa? Como vivimos al apuro, estamos en la luz roja y estamos con el teléfono. Entonces, según lo que tú me dices, te vuelves una presa fácil. Ahí está distraído, está en el teléfono y hay otra manera de robar que tú estás en el semáforo y te rompen el vidrio, no te lo tocan y te encañonan y te dicen, dame el teléfono. Entonces, inclusive hay gente que ha muerto por un teléfono. Sí, sí, hay casos Entonces, muy lamentables. yo estoy totalmente de acuerdo y esta recomendación tiene que quedar muy sentada porque este live nos tiene que servir, porque tomar medidas de seguridad en nuestra vida nos puede salvar la vida, valga la redundancia, en cualquier situación o en cualquier momento. Entonces, no usemos el teléfono cuando estamos en el carro. Así, si tú vas manejando o si tú vas al lado, según lo que tú me cuentas, nunca yo lo había pensado cómo piensa un delincuente, pero un delincuente, yo como delincuente que salgo a robar, observo, veo, busco una víctima. Y si en ese instante que él tiene la necesidad o roba por necesidad o por lo que tú quieras, estoy yo en esa esquina, en ese semáforo, y él salió planificando robar, soy una presa inmediatamente fácil en ese instante. Así es, así es. Entonces, esa es una forma definitivamente que tenemos de evitarlo. Sí, claro. ¿Qué, qué debemos hacer, Víctor, para poder cerrar esta parte que nos pasa mucho a todos y que nos quede la lección, que nadie aprende con las experiencias de otro, pero realmente si se trata de salvar la vida, tú, mujer, padre, habla con tus hijos que no deben hablar por teléfono, bueno, una porque es peligroso y otra porque uno cree que está en la luz roja, pero no, hay gente que está dedicada a observarte. Pero ¿qué pasa si finalmente somos víctimas de un asalto? ¿Cómo debemos reaccionar? Porque el ladrón también se pone nervioso. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar. Y claro, a uno que le cueste el esfuerzo, que quizás este teléfono lo debo, recién estoy pagándolo en cuotas, o mi cartera que yo venía cobrando mi sueldo, entonces uno se aferra y pelea porque tú no sabes cómo tú reaccionas en una circunstancia de estas. ¿Qué aconsejas hacer en ese caso extremo? Bueno, lo que yo aconsejo hacer siempre es, tienes que cooperar. Al final de cuentas, justo, bien lo mencionas, es tu vida o entregar tus bienes, tu dinero, tu teléfono, tu reloj. Y de hecho son puntos que tocaremos un poquito más adelante, pero lo primero que yo sugiero es mantenerte seguro. No te puedes mostrar indefenso, no te puedes mostrar nervioso, no te puedes mostrar eh, Bravo. bravo, sí, también, ¿por qué no? Pero sí seguro, ¿qué quieres? ¿Quieres el teléfono? Toma.
¿Quieres la cartera? Toma. Es desafortunado tener que decirlo, pero es mejor porque al final de cuentas, todos lo sabemos, las cosas materiales pueden venir, pueden regresar. Las puedes adquirir con un poco más de esfuerzo, porque seguramente ya te costaron, pero tendrás que trabajar el doble, pero muerto no lo vas a lograr. Entonces, ¿qué quieres? Esto, toma. Si puedes en algún momento decir, no, no traigo, él te pedirá otra cosa. Y entonces, a lo mejor salvas algo, pero mi recomendación es, no te pongas bravo, como dices tú, y coopera. La verdad es que Y es todo lo que te quiten conveniente, lo puedes recuperar. y es conveniente negociar en el sentido, llévate la plata, déjame los papeles, Sí, con si el seguridad. sujeto, si quien tienes enfrente no es un tipo que se vea nervioso, alterado, a lo mejor conviene. Si está muy alterado, yo prefiero que no negocies o que simplemente le digas, toma el dinero, esto no te sirve. Pero no insistir más. Si está alterado, si está evidentemente nervioso, o a veces dan signos de estar bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, es mejor no discutir más. No sabes cómo va a reaccionar. Lo único que puedes controlar es tu situación en ese momento, la tuya, tu reacción ante ellos. ¿Vale? Prepararnos para uno poder reaccionar ante una circunstancia. Bueno, Sí. eso es un gran aprendizaje el día de hoy. Ya sabemos estar atentas, no andar con el teléfono, salir seguras, no inseguras, mirar de frente, mirar el entorno, mirar alrededor. Eh, Otra si cosa, tú por ejemplo, ves si tú ves una actitud sospechosa, debes huir, moverte. ¿Qué debes hacer? claro, eh, hay algunos pasos antes de eso, pero efectivamente, cuando uno está atento, nota actitudes en la gente. Y hay algo que a las mujeres se les da muy bien. Yo creo que deberíamos de desarrollarlo todos, pero a las mujeres les da muy bien y es la intuición. Ujú. A veces uno siente en el estómago la cosquilla de que algo no está bien, alguna circunstancia, algún sujeto, algo pasa por ahí y no te sientes segura, no te sientes seguro. ¿Qué hay que hacer? Buscar una zona transitada, de preferencia, ubicar alguna autoridad si es que hay cerca, de otro modo, entrar a algún comercio, hacer unos minutos, comprar un agua, en fin, notar o tratar de observar a ese elemento que te causó esa sensación, ver qué hace, ver si se hace loco o si continúa y tú tomar una ruta nueva. También es recomendable que le avises a la gente, a tu gente de confianza en dónde estás, qué hay, qué pasa, para que estén pendientes de tu seguridad. La red de apoyo social es muy importante, porque a lo mejor tiene necesidad de que alguien vaya por ti, porque ya no hay manera de que salgas a caminar por donde estabas. Entonces, también la comunicación con nuestros círculos es muy importante, muy importante. Siempre tener una red de apoyo o procurar tenerla cercana. Es decir, que otra de las medidas que tenemos que tener es comunicar siempre a alguien dónde vamos a estar. Sí, preferentemente. ¿A qué hora sales? Digo, algunas personas somos muy renuentes a avisar qué hacemos o dónde estamos o a dónde vamos, pero al final de cuentas es un punto que ayuda a nuestra seguridad. Si tú vas a la oficina y generalmente es 30 minutos y le avisas a tu esposo o a tu pareja o a tu hijo o a tu hija y ese día no le avisaste, seguramente estará despertando una alerta que ayudará a saber qué está pasando. A lo mejor simplemente se te olvidó y ese es el mejor de los escenarios, pero ya alguien está pensando en dónde estás. Ok. La red siempre es importante. ¿No nos gusta avisar? No, pero veámoslo como una cortesía para la gente que nos quiere. Claro, y además que es una medida de seguridad, porque tú nunca sabes lo que puede ocurrir. Hay Claro. tantas situaciones.
otro método de robo muy común acá en mi país es algo que lo llaman secuestro express. Mm. Entonces, a veces tú coges un taxi y ese taxi se sube otra persona y te secuestran y te cogen tu cartera y te llevan banco a banco y te tienen como 2 horas para sacarte el dinero de tus tarjetas. O más. A veces lo hacen por las noches para que en el cambio de turno aprovechen dos retiros, dobles retiros de tus tarjetas. Después de las 12 de la noche. Sí, si te toman por ahí a las 9, 10 de la noche, te van a estar paseando 3 horas hasta que cambie el horario, cambie el día y puedan hacer un doble depósito. Ya, Nuevamente, esos son minutos tétricos, esos son sí, minutos de terror, por supuesto, que no se le porque desean a tú nadie. escuchas todo lo que están haciendo, porque tú escuchas los insultos, porque tú de hecho estás asustado, seguramente estás o estás encañonado o te tienen en la cajuela del carro. Son horas muy, muy tétricas que tú no tienes comunicado a nadie, nadie sabe dónde estás, quizás sabían que te ibas, pero no llegaste más. Son momentos de terror. Nuevamente, mira, ya que estás en esa situación, pues es muy difícil mantener la calma. La verdad es que teme a uno por su vida. Esa es lo que dicen los que han sido víctimas de ese tipo de delito. Pero bueno, dentro de lo que cabe es mantener la calma. Pero nuevamente, si alguien sabía a qué hora tomaste un taxi, el número de placa o de registro que tenía, el nombre del chofer, cuando tú lo abordaste, ya lo compartiste con alguien, y sabe en cuánto tiempo tendrías que estar llegando a tu destino, seguramente eso evitará en cierta medida que te ocurra algo más. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Pues que no andes solo. Ese es otro consejo. Si vas a andar tarde o si vas a andar por zonas que no necesariamente son las más seguras o las más con mucho tránsito o mucha gente circulando, pues procura andar acompañado. Eh, Entre más gente es más difícil que un ladrón o un delincuente se anime a molestarte, a incomodarte, a cometer su delito. O sea, ahí eres menos presa fácil para ellos. Si te Sí, ven en grupo, es más difícil. es No más es una difícil. característica que a ellos les conviene. Sí, 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 sí. Ok. Porque es más fácil que en su mente ocurre que es más fácil que opongan resistencia, ¿no? Entonces es más difícil que esto ocurra si vas en grupo. Finalmente, si alguien se va a aventurar a cometer un delito como el secuestro express, es porque hay también una red de apoyo muy bien organizada. Y ante eso también es difícil, combatir. Pero bueno, eso generalmente no va a ocurrir si estás en una zona transitada, si hay más gente, si está iluminado, en fin. ¿Qué tenemos que evitar? Caminar solos por la calle, en zonas despobladas, en calles oscuras, en zonas en donde haya construcciones o excavaciones. Esos, en criminología también hay una rama que estudia el ambiente, el entorno. Eh, el entorno generalmente le facilita, en algunos casos, la conducta a los delincuentes. Si hay una zona oscura, si hay una obra en construcción, si hay un terreno baldío, si hay una zanja, incluso si hay algunos puestos de estos que están como parte de la infraestructura urbana, a ellos les permite pasar inadvertidos. Y si vas solo, si estás en tu auto con el vidrio abierto, o si vas caminando por una calle oscura, en fin, se les facilita, no es que uno les facilite, porque lo decía yo al principio, uno debería de caminar con seguridad respecto de que nada le debería ocurrir, pero a ellos son factores que les facilitan cometer sus delitos. Entonces, hay que evitar también esas cosas. Camina por en medio de la banqueta o de la acera o por la orilla. Entre más pegado estés a la pared, las puertas, eres más susceptible de que te acorralen,
En fin, ese tipo de cosas son las que tenemos que estar pendientes. Nuevamente, tenemos que estar alertas de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Perfecto. Son recomendaciones muy buenas que sí están al alcance de nosotros tomar en cuenta y que podamos recomendar a nuestros hijos. Vienen otras situaciones. Al día a día nosotros hacemos transacciones bancarias. En la actualidad que la tecnología está tan avanzada, no deberíamos bajo ningún concepto correr ningún riesgo en ir a cambiar cheques o sacar la plata de un lado y ponerla en otro. Con la tecnología que existe ya no se debería correr esos riesgos. Pero Claro. también en estas situaciones, cuando tú vas al banco, ahora la situación está tan restringida por esto de la pandemia, pero hay personas exclusivamente que están en los bancos solamente observando qué haces. Sí, sí, sí. Y tienes toda la razón. Con las herramientas que tenemos hoy en día, la verdad es que no se hace tan necesario. Evidentemente hay gente que va a requerir ir a la sucursal, pero la primera recomendación que haría en este momento es utiliza la banca electrónica. Es, es un servicio muy bueno, que en realidad tiene un costo muy bajo. No hago comercial a los bancos, pero de verdad es una manera de no asistir a esos lugares que finalmente tienen su propia seguridad, pero saliendo ya no es bronca de ellos, ¿no? Eh, si tienes que ir, no lo comentes con nadie. Algunas empresas lo tienen que hacer por nóminas, por retiros, insisto, tendrían que utilizar banca electrónica. Hay gente que se niega un poco a la tecnología, pero bueno, serán los menos casos. Si tienes que ir a un cajero automático, igualmente recomiendo que sea de día, preferentemente en una plaza comercial o en un centro comercial, en fin, donde haya gente, donde haya movimiento, donde haya luz. No te arriesgues, si es posible, a ir a un cajero que está sobre una avenida, que está en las no, que es de noche, que hay un árbol enfrente, en fin, nuevamente, el ambiente, el entorno le puede facilitar mucho a los delincuentes Okay. convertirte en víctima. Uh-huh. Pero Víctor, aquí hay otro tema que es que se las ingenian para todo, ¿no? Yo voy al cajero automático, pongo mi tarjeta, saco mi dinero, me voy y después mi tarjeta es clonada. Pero supuestamente yo me llevé mi tarjeta. Bueno, ese es otro tema y es una delincuencia un poco más especializada porque implica la utilización de tecnología. Eh, y tienen que incorporar dispositivos a los propios cajeros. Es muy difícil, si no conoces el tipo de equipos que manejan los bancos, identificarlos, identificar estos equipos que les ayudan a clonar las tarjetas, ¿no? O a bloquearlas, vaya. Pero ¿qué ponen ellos? Ellos ponen, esa parte sí que yo no la entiendo, ¿no? Yo saqué mi tarjeta, pero ¿qué? Ellos me la escanearon, vieron Sí, mi hay unas clave. maquinitas, hay unos dispositivos que pueden solamente sobreponerse sobre la parte donde metes tu tarjeta. Hay unos un poco más rústicos, hace un tiempo que no los veo, pero hay quien clona completamente la carcasa, todo el aparato para montarlo sobre el cajero. O sea, el lugar donde yo digito no es el del banco. No, pero eso es más complicado, es una estructura mucho mayor que, por ejemplo, que las otras que solamente se montan en donde tú pones tu tarjeta. Hay muchos dispositivos de ese tipo. Se las ingenia el delincuente. Insisto, no es muy fácil identificar cuando un equipo está clonado o cuando está sobrepuesto otro equipo sobre los del banco. No es fácil. No, nada fácil. Wow. No es fácil que tienen mucho éxito estos sujetos. Lo que tu servidor hace es que antes de introducir la tarjeta, siempre tengo la costumbre de tomar
literal con la mano el espacio donde va la tarjeta y moverlo. Si está flojo, es que evidentemente ese equipo no es el del banco o está alterado. Y si está alterado, prefiero no utilizar ese cajero. Oh, ok, o sea, como que lo movilizo y si algo Exacto. está medio enclenque, Sí, es porque que estas no. cosas están montadas, pero no están fijas. No tienen la manera de fijarlas de tal modo que no se puedan mover. Por lo menos no hasta, en mi experiencia yo no he visto que puedan montarlas de tal modo que no puedan moverse. Es como una carcasa de un teléfono. Tú llegas y la pones y bueno, no queda totalmente fija. Ok, Entonces tú puedes moverla. Y generalmente hay un cajero o dos más. Entonces, si yo me encuentro un equipo, un cajero automático que presenta estas características irregulares, porque no te van a, porque una falla de esas implica que el banco tenga que dejar de utilizar ese equipo hasta darle mantenimiento. Entonces, si tú detectas algo así, cámbiate de cajero. no saques nada. No, no saques. No metas tu tarjeta porque así tú te la lleves físicamente, ellos te la escanearon, no sé qué le Así es. hicieron, pero pueden sacar. Si tú introduciste tu tarjeta, es prácticamente un hecho que ellos ya tienen la información suficiente para, si no sacar dinero, utilizarla en alguna compra a distancia, vía electrónica o Ese es otro tema que también quisiéramos saber, pero ya sabemos cuál es la medida de seguridad que nosotros tenemos que tomar cuando vamos a sacar en un cajero. Hemos aprendido también a ver nuestro entorno, cómo debemos reaccionar, qué es lo que debemos ceder, que son cosas que uno vive porque uno es bueno, porque uno trabaja, porque uno es trabajador, porque vive de su trabajo y no tiene la malicia, pero tenemos que tener la malicia porque vivimos en estas situaciones y realmente ocurren. Sí, desafortunadamente así es, tenemos que estar pendientes todo el tiempo. Esta malicia, y es un punto que yo quería tocar, Anita, nos ha llevado también un poco a dejar de ver lo que ocurre con la gente, a dejar de ayudar. Y bueno, ya bastante es que estemos ensimismados en la calle con nuestro teléfono y con nuestros audífonos, que nos hace susceptibles de un asalto porque nuevamente nos tienen distraídos, pero además hemos dejado de ayudar y de asistir a la gente. Eh, yo pienso que no debemos de dejar de ver el lado humano de la gente, vaya, de los demás, tratar de ayudar. Desafortunadamente, también es un truco que ocupan los delincuentes para eh, llamar tu atención, lograr que te acerques y victimarte. Pero bueno, a mí me gusta pensar que no todo es malo y que hay gente que de veras necesita tu ayuda. Entonces, pero ahí nuevamente la recomendación es, si tú vas a ayudar, avisa. Si alguien te pide ayuda en la calle, que no sea por dinero, que no te pida dinero. Necesita orientación, la das. Necesita que le ayudes a cruzar la calle, ayudas a cruzar la calle. Pero si te pide dinero, no lo des porque implica que a lo mejor tengas que sacar tu cartera, tu monedero, tu bolsa, y eso pone al descubierto lo que tú traes. En alguna situación de accidente, avisas, vas a asistir a alguien, avisas a tu red de apoyo, a tus familiares, de cuál es la situación, y esperas esperas o llamas tú a algún servicio de auxilio, policía, ambulancia, etcétera. Pero, nuevamente, tienes que avisar o tienes que prevenir no poner al descubierto tus cosas. Porque si se tratara de otra situación, ya pusiste de manifiesto todo lo que pudieran sustraerte. Claro, mira, ese es un tema que a mí me ha pasado, ¿no? A veces tú encuentras a una madre en los hijos y dice, no tengo nada, no tengo ni para la leche, o a veces encuentras un ancianito que dice que está perdido, o te enseña una dirección, pero a veces ese papel tiene una sustancia y esto también es para robarte. Entonces, yo particularmente, yo
no hago caso omiso a toda clase de ayuda. Antes no lo hacía, pero viviendo, conociendo, no personalmente, pero conociendo casos, yo les recomiendo a mis hijos, a veces andamos en el carro y alguien nos pide de una dirección y yo lo primero que les digo a ellos, no den nada, porque tú no sabes si te van a asaltar, si te van a dar algo. Esto de la escapolamina es algo que lo utilizan muchísimo para, Sí, para, sí. para Yo robar. a lo que me refiero es, no necesariamente tienes que entrar en contacto con la gente, pero tampoco dejar de ayudar. Y siempre buscando que la autoridad cercana, si es una cuestión de urgencia, llamar a la autoridad. Porque difícilmente, si no eres experto, si no eres paramédico, si no eres oficial, etcétera, vas a poder asistirlo de otra manera. Pero sí ayudar con las precauciones del caso y ayudar respecto o con la intención simplemente de canalizar o de facilitar que alguien más ayude, que alguien que puede ayude, pero no Muy poniendo bien. al descubierto nuestra seguridad ni nuestros bienes. A eso me refería. Ok, ahora quiero tocarte un tema, porque ese me quedó muy claro, de cómo debe ser nuestra reacción, pero eh, acá ocurre algo que también utilizan y es bueno que sepamos nuestros hijos, los adolescentes, los varones, a veces utilizan chicas muy bonitas para seducirte, para conquistarte, inclusive podrían invitarte un trago y claro, tú te sientes muy bien, es una chica guapa, es una chica muy bonita, pero es una desconocida y lo que hacen es lograr esa primera inducción para robarte. ¿Cómo tú detectas eso No, a los varones? es muy Acá, difícil. acá lo llaman dulces sueños. No sé si ustedes conocen esa modalidad de robo. Sí, 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 sí. De hecho, en México ha habido casos en donde, en situaciones similares, incluso ha habido casos en donde chicas conquistan a algunos caballeros y valiéndose de sustancias, de gotas, acá ha habido casos de las famosas goteras, esos son casos somos acá, en donde te narcotizan y te sustraen todo. Pero ha habido incluso casos en donde se les ha pasado la mano y el sujeto muere. Eh, Ante eso es muy complicado porque eres tú mismo quien se pone en el lugar. En Eh, riesgo. sí, desafortunadamente, si tú no estás centrado respecto de los lugares y de las personas con quien vas a convivir, es muy probable que te ocurra esto. Vaya, no es, no es común, o me parece que en estos tiempos no es tan común, que las cosas se faciliten tanto en un primer encuentro, ¿no? Ah, ok. Ahí creo que depende más del carácter y de la conciencia de uno mismo respecto de lo que puedes hacer o lograr con una dama o con un caballero, dependiendo de tus preferencias, ¿no? Sí, este, y nuevamente, si tú vas a optar por salir con alguien en estas circunstancias, pues seguramente en donde estabas había alguien contigo, algún amigo, que sabe a dónde vas o que debe saber qué vas a hacer. Ojalá le tengas confianza y le puedas decir, ¿no? Pero para que esté pendiente justamente de tu buen regreso. Ok. Pero es, es, Y es, claro, es muy pero complicado porque depende de ti. dijiste algo muy clave, o sea, no es tan fácil que así a primera vista se te den las cosas que encuentras una 90, 60, 90, hermosa, linda, que te paró bola, que, o sea, dejemos de ser ingenuos y tontos porque finalmente nos estamos jugando hasta la vida Claro. y que conozcan que hay mujeres que se dedican a esto. Es triste decirlo, ¿no? Pero ¿No? Y hombres también, ¿no? Eso no es privativo. Pero acá decimos que si es demasiado bueno, seguramente es mentira. que ¿No? esa sea la medida, que esa sea la medida. Bueno, esas
no sé qué otras medidas de seguridad, porque la verdad es que he tratado de abarcar muchas cosas. Alguna vez, como te lo dije al comienzo, fui amenazada de secuestro de un hijo. Eh, fue realmente terrible. El perfil de este hombre, bueno, mi esposo es abogado y había metido preso a toda la familia porque eran culpables y ellos, para presionarlo a Héctor en su defensa, porque en ese tiempo él era fiscal de acá del país, pretendieron secuestrar a uno de nuestros hijos, ¿no? Y claro, yo recibí una llamada telefónica a las 7 de la noche cuando yo había mandado a mi hijo a su academia de inglés, donde a él le tocaba regresar más o menos 7:30, y recibí una llamada del amenazante que me decía, bueno, identificándome, y decíame, dile a tu marido que deje tranquilo a mi familia. Yo ya conozco tu rutina, sé que sales a las 5 de la mañana a hacer expreso, que me dijo toda mi rutina, pero realmente mi rutina de ese día había sido diferente. Yo tengo una institución educativa y ese día a mí me había dicho el chofer que maneja la furgoneta que yo en ese tiempo tenía que no iba a poder venir, y él era la persona que hacía la ruta del transporte para ir a mi escuela. Responsable como soy, salí esa mañana a coger la furgoneta a las 5 de la mañana y fui a recoger al primer niño y el primer niño me dio la ruta de los demás. O sea, era una rutina que yo no la tenía todos los días. Pero cuando este tipo me habló, me dijo, yo ya sé que sales 5 de la mañana, que haces esto. O sea, me dijo la rutina que yo había hecho por primera vez ese día. Significa que ese día me había estado observando. Solo ese día, porque yo no tenía esa rutina todos los días. Entonces, obviamente, esas palabras a mí me pusieron nerviosa porque supe que él me había estado observando o siguiéndome todo el día, y yo me alarmé muchísimo y me dice, ya sé dónde está Gabrielito, me hablaba de uno de mis hijos, y justo al que yo había mandado a esta academia. Bueno, fue un drama y toda la cuestión. Claro. Finalmente yo llamé a la UNACE, pero ante esas circunstancias, ¿qué hacer? Mira, sin ser experto en cuestiones de secuestro, porque honestamente nunca he estado en un área dedicada a ese tipo de investigaciones, creo que incluso le diste demasiado tiempo al teléfono. Aunque desafortunadamente había un antecedente respecto de la labor de tu marido, y había ahí una cuestión más de venganza o de advertencia que de De posibilidad advertencia, de que de ocurriera. advertencia, Así porque es. yo me asusté, finalmente no hizo nada, pero era de amenaza de advertencia, o sea, Así es. En casos de secuestro o de presunto secuestro, acá hubo un tiempo en que era muy común, no estoy seguro en este momento, pero llamadas de extorsión por supuesto secuestro, incluso con las voces presuntamente las voces de tu familiar, de tu hijo, de alguien que te interesara para sacarte dinero, ¿no? La principal recomendación es cuelga, denuncia y cambia tu número de preferencia. Porque ok. generalmente estos temas son más bien de extorsión que de secuestro, son más amenazas de a ver si pega que realmente una situación. Una persona que va a secuestrar no te avisa. No te avisa. Tu caso particular tiene más que ver con una venganza por la propia actividad de tu marido. Pero bueno, sí, pero sí también es muy común el recibir llamadas de extorsión refiriendo secuestros. Entonces, insisto, le cuelgas, Ok. preferentemente busca al familiar, eh, a quien presuntamente tienen cautivo, perdón, y si es posible denuncia y cambia tu número. Es Es decir, por salud que, mental. poniéndote en cómo piensa un secuestrador
lo que quiere es amedrentarte. Entonces tú lo que tienes que hacer es colgar el teléfono y decir, haz lo que te dé la gana. Sí, 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 sí. Pero nuevamente, tú tienes, si es posible denunciar la llamada para que rastren o para que registren el número, se tiene que hacer. Si puedes cambiar tu número, mejor porque le costará mucho trabajo volver a dar con tu teléfono para intentar extorsionarte nuevamente. Y asegurarte de que tu familiar esté bien y nuevamente estar pendiente porque desafortunadamente este tipo de cosas nos hacen un poco paranoicos, que, que es, son niveles más allá de lo que yo decía al principio. Hay que mantenerse alerta, pero tampoco vivir con el temor ni con el miedo. Mantente alerta Seguridad. de tus cosas y de tu ambiente, de lo que haces todos los días. Totalmente de acuerdo, pero mira lo importante y todos los riesgos que corremos, pero es muy importante analizar que yo nunca me había puesto a pensar cómo piensa el ladrón, cómo piensa el otro, para, pero esto a ti sí te ayuda a buscar la debilidad del otro. Claro, claro. Mira, hasta hace un año trabajé en el metro de la Ciudad de México, en el área de videovigilancia. Se tienen identificados una cantidad enorme de ladrones. Algunos han caído en la cárcel, otros no, porque es muy difícil probar además los robos. Pero tú los puedes ver por cámaras desde que llegan a la estación o a la andena donde está el tren y cómo están buscando, 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 buscando hasta que encuentran a lo mejor al más distraído o al que trae el teléfono en la mano o al que trae el teléfono en la bolsa de atrás para porque ese ya les facilitó el trabajo a ellos. Además, no operan solos, ¿no? Generalmente van dos, tres, cuatro de ellos para pasarse el teléfono y hacerlo perdedizo inmediatamente. Son cazadores, están pendientes de la presa más distraída, de la más débil, a la que les puede generar menos problemas. Son Como decía mi papi, no andes con la boca abierta. correcto, es correcto. Sí, sí, sí. Pero bueno, mira que nosotros podemos realmente prevenir que estas situaciones ocurran, que nosotros somos presa fácil por nuestra actitud. Si nosotros salimos con mochila y vamos en un bus, ponte la mochila por adentro, abraza tu mochila, o sea, no les des papaya, se dice acá Ok, en Ecuador, para ir, ya que estamos intercambiando culturas, sí, a, sí. a los que están ahí y que mucho, esto definitivamente te reduce el riesgo. Pero mira que es tan cierto lo que tú dices, porque ahora en esta última época estamos hablando mucho de seguridad industrial, Mm, ¿verdad? Y antes no se hablaba de seguridad industrial, pero desde que se está implementando, porque seguridad abarca todo, desde que se está implementando en todas partes la seguridad industrial, se comprobó, cuando se empezó a investigar para implementarse, se comprobó que el 90% de los accidentes que ocurren en una empresa, en una industria, son por causa del trabajador. Porque, por ejemplo, hay camino para caminar, pero de ahí hay una tabla que no estaba bien segura, yo me voy por ahí, pero al irme por ahí estoy corriendo el riesgo de caerme. Entonces, cuando yo no cojo las medidas de seguridad, cuando yo cojo las medidas de seguridad, los riesgos automáticamente bajan. así es, así es. Y, y está comprobado que ahora en estas empresas, por ejemplo, tú no puedes andar caminando ni bajando las escaleras con el teléfono en la mano, porque eso te puede ocurrir un accidente. Tú no puedes, hay empresas que ni siquiera te permiten ir con tacos, Así es. Así, porque eso te puede ocasionar un accidente porque es un camino un poco peligroso. Entonces, si nosotros aplicamos la precaución, estar alerta, no dejar de ser presa fácil, se va a reducir la delincuencia que nos ocurra a cada uno de nosotros. es correcto, sí. Hiciste un símil perfecto respecto de la seguridad industrial con respecto a la seguridad personal o la seguridad pública.
si tú estás alerta, si tú tomas las precauciones, si tú ocupas o usas el equipo adecuado para que no te ocurran las cosas, bajará enormemente la posibilidad de que algo te ocurra. Se nos Contribuyendo acaba un el poquito. tiempo, Víctor, Sí. y yo quiero tocar un tema que no quiero dejarlo para saber qué precaución debemos tomar. Cuando nosotros somos víctimas de algún robo o algún asalto en nuestra empresa o en nuestra oficina, de repente asaltaron la oficina, entraron y se llevaron cosas precisas, pero se las llevaron justo el día que ingresó un valor importante en esa empresa. Esto regularmente ocurre porque debemos tener precaución de la gente que está en nuestras oficinas. ¿Qué precauciones debemos de tomar? Es un tema amplio, pero en teoría los riesgos se reducen desde la selección de personal. Si en la empresa hay un buen sistema de selección de personal, reduce los riesgos, porque una buena batería, una buena aplicación de pruebas psicométricas, psicológicas, de personalidad, en fin, de confianza, pueden ayudar mucho a reducir los riesgos, respecto de a quién contratas. Ese sería un primer filtro para que dentro de tu empresa no haya elementos indeseables. Segundo, si eso ocurre, muy probablemente o te vienen estudiando desde hace varias semanas respecto de lo que ocurre al interior de la empresa y a qué se dedica y cuándo ingresan y cuándo salen y cuándo vienen, etcétera. O bien alguien, que es lo que generalmente no queremos pensar, porque en teoría la gente que trabaja contigo es de confianza, alguien desde adentro está dando información. Y es muy complicado restringir ese tipo de cosas, salvo por el acceso a la información y a las actividades que a cada uno le corresponden. Si tú eres encargado de las hojas blancas, no tienes por qué ver las azules. Ok. Si, nuevamente, por ejemplo, lo del banco, si tú tienes que ir a hacer un depósito o un retiro, no tienes por qué comentarlo con nadie más que con tu jefe, ¿no? Si es quien te manda. No hay por qué estar divulgando la información, ni los procedimientos, ni las estrategias de la empresa. Pero eso, insisto, tendría que estar filtrado desde la propia selección del personal. Y bueno, hay sistemas que te permiten también establecer algunos modelos de seguridad informática, de seguridad documental, de seguridad de ingresos, de accesos, en fin, una serie de circunstancias que no necesariamente tienen que ver con inversión monetaria, pero que pudieran implementarse para mejorar la seguridad dentro de nuestra empresa o dentro de tu oficina. Qué productivo ha sido este live. Estoy encantada de escucharte, Víctor. Realmente son cosas de la vida cotidiana que nos sirven absolutamente a todos. El tiempo se nos está terminando, Víctor. Quiero agradecerte por tu presencia con nosotros, darte una cordial bienvenida, un abrazo virtual a nuestra Fundación Mujeres Sin Límites. Ojalá que tenga el gusto muy pronto de conocerte. Tenemos un amigo en común al que yo quiero mucho. Quiero darte este último minuto para que nos des tu último consejo y tus palabras. De mi parte, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Solamente mencionar bueno, reiterar un poco lo que hemos venido diciendo, la seguridad empieza con nosotros y mucho de lo que ocurre en la calle tiene que ver también con nosotros. Si nos organizamos como sociedad, como vecinos y procuramos el bienestar de las áreas comunes, seguramente habrá menos oportunidad de que nos ocurran situaciones indeseables. Sean precavidos, cuiden mucho su persona, su familia, sus cosas, estemos atentos.
Listo, Víctor. Un ¿Vale? beso, muchísimas Muchas gracias. gracias y Mucho que gusto. tengas una linda tarde. Nos vemos todos los días acá en nuestro espacio de Mujeres Sin Límites a las 5 de la tarde, siempre con temas súper importantes y contenidos que nos sirven a nuestro diario vivir. Un abrazo y los quiero mucho. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bello, Víctor, bello.